Seguimos trabajando con las tablas de base de datos y en esta sesión aprenderá cómo realizar lecturas en las tablas de base de datos por los datos que se han persistido, que se han guardado previamente en las tablas de base de datos, y por eso utilizamos sentencias SQL para ver cómo se implementan las lecturas en base de datos en código ABAP. Creamos un programa ejecutable y para ello en el campo de comandos introducimos el código de transacciones E38 asociado al editor ABAP, que nos permite editar, crear y modificar programas en el lenguaje de programación ABAP S38, y con la tecla intro navegamos al editor ABAP, donde el sistema SAP nos propone el programa. En el campo de programa nos propone el último programa que hemos modificado o creado, en mi caso Z escritura /tb de tabla de base de datos, y finalizando el nombre con el nombre de mi usuario SAP. Z, empezamos creando otro programa con la letra Z, que es un desarrollo del cliente. Todos los programas que no son estándar tienen la obligación de llevar en el sistema SAP el nombre Z o Y como primera letra. Y si está trabajando en un servidor compartido, le recomiendo que finalice el nombre de los programas o de los objetos que está creando con el nombre de su usuario, que es único dentro del sistema SAP. Z lecturas /tb de tablas de base de datos, y finalizando el nombre del programa con el nombre de mi usuario. Continuamos con el botón de crear, que nos permite crear programas. Le damos al botón de crear y en el marco, en el pop-up del programa, rellenamos los campos obligatorios. Primero el título, le ponemos lecturas de tablas de base de datos. Y continuamos indicando dentro del marco de atributos el tipo de programa. Creamos otro programa ejecutable. Sabemos que los programas ejecutables están sujetos a los eventos. Grabamos las modificaciones agrupando el desarrollo del programa ejecutable en el paquete y asociando nuestra orden de transporte o orden de Workbench, que nos permite llevar el desarrollo, la implementación del código fuente a los entornos de calidad y luego al entorno de producción. Y como siempre, como buena práctica, le recomiendo que se acostumbre a trabajar modularizando siempre el código fuente. Así que empezamos declarando primero un include para las variables globales. Copiamos el nombre del programa con la tecla control y con el ratón lo insertamos directamente, control C y control V para pegar, y le añadimos top como nomenclatura que SAP recomienda para asignar a los includes que van a llevar las variables globales que se van a utilizar en la ejecución del programa que estamos creando. Y seguimos y creamos el segundo include. El include que va a llevar el mismo nombre que el programa, que lo tenemos copiado, control V, y le añadimos F01, que es el include que lo utilizamos para las subrutinas. Y con esto ya tenemos los dos includes. Falta crearlos. Con doble clic sobre cada objeto, el sistema nos indica que no existen el objeto. Si lo deseamos crear, le indicamos que sí, y luego grabamos las modificaciones antes de crear el objeto. Le indicamos que sí, lo grabamos. Como en el marco de atributo podemos ver, por defecto ya viene asignado, es un programa de include que no lo podemos modificar. Simplemente le cambiamos el título y le ponemos variables globales. Se puede dejar también el título que SAP propone. Para una fácil lectura de los objetos le aconsejo siempre poner descripciones y títulos que representan el objeto o el desarrollo que se va a implementar dentro de cada include. En este caso, variables globales, le damos a grabar agrupando el desarrollo de nuestro paquete y asociando nuestra orden de transporte. Y con esto ya tenemos el include top. Lo activamos y volvemos y repetimos lo mismo con el include. Si intentamos activarlo, el sistema nos va a indicar que el include F01 no existe. Nos va a llevar con doble clic. Si hacemos doble clic sobre la ventana con el error de sintaxis que tenemos en la parte inferior, cuando tenemos un error nos lleva directamente con
con doble clic, si hacemos sobre el nombre o la descripción del error, el sistema navega directamente en la línea, en este caso en la línea 14. Si efectivamente no tenemos implementado el include, por lo tanto no se puede activar el programa. De nuevo doble clic, repetimos el proceso creando el objeto y le asignamos la descripción subrutinas a nuestro objeto, le damos al botón de grabar, grabando el paquete y asociando la orden de transporte. En este caso ya podemos activar todos los objetos, el programa principal y los dos includes. Podemos seleccionar todo con el iconito que tenemos de marcar todo, o con la tecla F9 marcamos todos los objetos y activamos el programa principal con los dos includes. Volvemos al programa principal con la tecla F3 y empezamos con el desarrollo, con la implementación del código fuente. Implementamos primero el evento Start of Selection. Start of Selection, sabemos que los programas ejecutables se ejecutan bajo los eventos. En este caso el evento, el único que lo implementamos, Start of Selection, y con doble clic sobre el include top implementamos grabando las modificaciones o declaramos las variables globales. SAP aconseja utilizar como nomenclatura para las variables globales el prefijo global, G de global, V de valor si es una variable de valor, si es de estructura S, global S. Entonces, utilizando la palabra clave data y siguiendo la nomenclatura que SAP nos marca, global value, declaramos una variable, la variable nombre, del tipo de cadena de caracteres dinámico string, type string. Ya tenemos la variable global. Lo que intentamos en esta sesión es obtener el nombre de un registro del empleado que hemos creado por la tabla de la sesión de creación de tablas de base de datos, por la escritura que tenemos de la sesión anterior donde hemos utilizado una sentencia insert para insertar datos que se han persistido físicamente en la base de datos. Activamos de nuevo el include, en este caso con el programa principal utilizamos la tecla F9 para marcar todos los objetos inactivos, y con la tecla intro ya tenemos los objetos activos. Volvemos con la flecha, con F3, y seguimos en este caso creando las subrutinas. Creamos las subrutinas en base a las llamadas perform en el evento Start of Selection. Utilizando la sentencia perform y el nombre, obtener empleado de la subrutina, empleado. Y con esto, con doble clic sobre el nombre del objeto que no existe, deseamos crear el objeto. Si lo asignamos o lo agrupamos en el include que tenemos para las subrutinas, le damos a continuar grabando las modificaciones y dentro implementamos la lógica o la sentencia OpenSQL que nos permite realizar lecturas en base de datos. SAP utiliza la sentencia select para hacer o realizar lecturas en la base de datos. A continuación le tenemos que indicar que solo obtenemos un registro o un campo de un registro, en este caso utilizando la palabra single, select single, y luego a continuación el nombre de la columna. En base de datos tenemos la tabla Z y el nombre de nuestro usuario, donde en los primeros dos campos tenemos los campos claves, que son el mandante como el primer campo y luego el campo identificador, y a continuación tenemos una columna para el nombre y luego otra columna de apellido y de fecha de nacimiento. Y lo que intentamos realizar es lectura sobre la columna, obteniendo el dato de la columna nombre, que lo encontramos en la tercera columna, que es esta la columna, y aparte de la columna también tenemos registros. En este caso intentamos obtener con la sentencia select de la tabla de base de datos de la columna nombre un dato que existe o que está persistido en la base de datos. Tenemos que indicarle, por lo tanto, en la sentencia select single que queremos obtener de la base de datos. Le indicamos de la columna nombre y luego a continuación de qué tabla de base de datos, utilizando la palabra from, y le pasamos la tabla, en mi caso ZL100.000, que es la tabla que tengo creada en base de datos. Y con esto ya hemos realizado la lectura. Nos falta indicar dónde hay que volcar el dato que va a devolver la base de datos, y lo hacemos en la variable global que hemos definido utilizando la palabra into, y le pasamos global value nombre, y con esto ya tenemos la lectura de base de datos. Podemos activamos con F9 marcando todos los objetos, el programa principal y el include de las subrutinas, y con esto tenemos la sentencia OpenSQL, una sentencia
sentencia de lectura utilizando select. Igual que en la sesión anterior hemos utilizado la variable de retorno, una variable del sistema SY_RC que se encarga de asignarle el valor 0 al servidor SAP si se realiza correctamente la lectura en base de datos. Por lo tanto, utilizamos de nuevo una sentencia de bifurcación preguntando if la variable del sistema SY_RC es igual a 0. En este caso sí se ha realizado la lectura en base de datos, por lo tanto podemos como ejemplo imprimir en la salida o en la pantalla el valor de la variable nombre que va a tener o va a contener lo que se ha devuelto de la base de datos, y con endif cerramos la bifurcación que hemos abierto, activamos de nuevo y volvemos al programa principal donde lo ejecutamos y podemos ver que sí hemos obtenido de la base de datos el nombre Lorena de un registro que tenemos en la base de datos. Pero ¿por qué y qué registro se ha seleccionado? Volvemos y navegamos en obtener empleado. Podemos navegar en la tabla de base de datos directamente desde el código fuente. Con doble clic sobre el nombre de la tabla de base de datos navegamos con doble clic y el sistema navega en la transacción del diccionario de datos S11 y con la tabla en el modo visualización, donde podemos ver que tenemos los 5 campos, las 5 columnas de la base de datos. Podemos ver el contenido de la tabla, donde podemos ver que es el primer registro que se ha seleccionado, el nombre Lorena, en base al select que hemos hecho. Los selects se hacen en base de datos basando en los filtros de las columnas que forman la clave. Nosotros, por no haber indicado ningún filtro, el sistema ha venido directamente y ha obtenido el primer registro, el primero que ha cumplido la condición. Dame el nombre de la tabla ZL100.000 en este caso. En la columna nombre dame el valor del campo y lo que se ha devuelto es lo que se ha devuelto en la variable global value. Por lo tanto, si queremos obtener el valor o el nombre del segundo registro, le tenemos que filtrar la sentencia select indicando las claves por el segundo registro, el identificador. El mandante es transparente, igual que con el insert. El sistema se encarga de asignarlo automáticamente por el mandante de conexión, en mi caso 811. Por lo tanto, volvemos al código fuente y añadimos un filtro en la sentencia select, el filtro en base al ID que tenemos para el empleado Javier. Volvemos con la flecha F3 hasta llegar al código fuente, a la pantalla anterior, donde seguimos quitando el punto de la sentencia select, quitando el punto y añadiendo el filtro. Y para filtrar los datos de lectura que realizamos, utilizamos la palabra where, donde le pasamos el campo ID, en este caso es igual a, y le pasamos entre comillas simple el valor. Era 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y con el 1 por delante que tenía el empleado Javier. Activamos de nuevo, el código activa correctamente, es la sentencia select que obtiene el campo nombre de la tabla ZL100.000 en la variable global value nombre por la clave, filtrando por la clave con el identificador que le hemos pasado en la condición del where. Activamos y ejecutamos y podemos ver que sí hemos obtenido Javier de la base de datos en base al filtro que le hemos pasado. Si le pasamos un filtro, un identificador que no existe, el sistema va a colocar 4 en la variable de retorno, por lo tanto no es 0 y no se va a pintar nada en la salida. Y con esto hemos realizado una lectura, un campo en la base de datos. Podemos realizar lecturas seleccionando todo el registro, sería declarando primero un work area, una work area, y para navegar al include top más rápido, con doble clic sobre el nombre, global value nombre, el sistema navega a la declaración de la variable, que es justo en el include top. Estamos en el include top y declaramos, seguimos declarando un work area para obtener todo el registro por el identificador que tenemos en el filtro where. Con dos puntos y separado por coma pasamos otra variable global
global structure, en este caso global work area, para seguir con la nomenclatura de SAP empleado, y declaramos una variable del tipo utilizando type y la tabla de base de datos L100.000 en mi caso, y con esto ya tenemos una work area, una estructura que es capaz de almacenar los 5 elementos, los 5 columnas que tenemos por la tabla de base de datos. Activamos el objeto del top y volvemos con la flecha atrás en la sentencia select y seguimos implementando otra sentencia. Dejamos esta sentencia como la tenemos y obtenemos todos los detalles del empleado. De nuevo, la palabra clave select para realizar lecturas es una sentencia OpenSQL que nos permite realizar lecturas en base de datos en el lenguaje de programación ABAP. Si queremos obtener un registro entero, como es solo un registro y no más de un registro, utilizamos single de nuevo y a continuación no le pasamos todas las columnas, es decir, ID, nombre, apellido, fecha de nacimiento, sino que select single asterisco. El sistema entiende que queremos obtener todas las sentencias. Luego le tenemos que indicar la tabla, le pasamos la tabla from y de nuevo la misma tabla ZL100.000 en mi caso, la tabla de base de datos, luego into, donde hay que realizar o donde se tienen que volcar los datos que se devuelve de la base de datos. Into le pasamos la estructura gs barra baja y con control espacio obtenemos la estructura empleado. Y ahora para filtrar la información, para obtener de nuevo el mismo empleado, el segundo con el nombre Javier, filtramos utilizando where, luego los campos o las columnas claves. ID se pueden utilizar dentro del where columnas que no son clave, pero en la base de datos relacional siempre hay que ir por las claves para obtener una lectura rápida y realizar aplicaciones con un nivel alto de rendimiento. Le indicamos ID igual, podemos utilizar como es una comparación y no una asignación, igual el EQ que hemos utilizado en el if, EQ, y le pasamos el mismo identificador que es 1 al principio y luego 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, y con esto ya tenemos el registro. Si se ha obtenido el registro, de nuevo if sy, la variable de retorno, y if sy sub s es igual a 0, es que en este caso se ha realizado correctamente la lectura. Pintamos en la pantalla los valores de las columnas que tenemos para cada elemento, cada componente de la estructura global. Global structure empleado y con guión le pasamos los elementos, control espacio, empleado guión. Con control espacio el sistema navega y le pasamos primero el ID que hemos obtenido y luego seguimos y en una línea nueva de nuevo pasando por coma porque tenemos un write 2 puntos, de nuevo global structure barra baja, el nombre de la variable empleado y con guión le pasamos al campo la columna nombre. Luego de nuevo repetimos así para todas las columnas que tenemos de base de datos, global empleado y le pasamos el apellido y faltaría la fecha de nacimiento, que es la última columna que tenemos en nuestra tabla de base de datos, haciendo abstracción del campo que tenemos como mandante, campo que se encarga de rellenarlo automáticamente el sistema. Activamos utilizando Pretty Printer para formatear el código. En mi caso tengo las palabras claves en mayúsculas, opción que la encontramos en utilidades, opciones y en la pestaña Pretty Printer. En mi caso tengo las palabras claves en mayúsculas cuando estoy formateando utilizando Pretty Printer, la opción de Pretty Printer para formatear el código. Activamos y podemos ejecutar directamente porque estamos en un programa ejecutable. Podemos ejecutar directamente desde el include de las subrutinas. Activamos ejecutando y podemos ver primero la lectura en base de datos por el registro, un select single por el nombre y luego todos los detalles por el segundo select que tenemos, donde hemos realizado un select single asterisco y volcando los datos into la global structure que hemos declarado que es del mismo tipo que la tabla de base de datos. Podemos separar la información dejando un espacio, por ejemplo aquí un skip 2, con esto le indicamos deja 2 líneas en blanco antes de escribir las siguientes de aquí. Ejecutamos y podemos ver la separación por los dos select, un select single nombre y luego un select single asterisco para obtener el registro entero de la base de datos en base al filtro identificador que le hemos pasado en la condición del where.
Y terminamos aquí esta sesión y el trabajo con las tablas de base de datos, donde he aprendido cómo crear tablas en base de datos, que son tablas transparentes, que es el nombre que Sable da a las tablas SQL o las tablas relacionales, cómo realizar escrituras en tablas utilizando la sentencia insert y luego cómo realizar lecturas de las tablas de base de datos utilizando la sentencia OpenSQL select.